Bienvenidos a la noticia de la semana. Muchas gracias por acompañarnos. Ya transcurrimos la mitad del mes de noviembre y hoy concretamente es un día muy importante para los santafesinos, un aniversario más de nuestra fundación y en este sentido con la inauguración de la temporada verano 2019-2020. Como todos los años, se dejó inaugurada hoy la temporada de verano en la ciudad. Sin embargo, este año, debido a la bajante del Paraná, no habrá balnearios habilitados para bañarse en Laguna Setúbal. Por el momento, solo se habilitaron los piletones de Parque del Sur y del Parque Garay. Los resultados bacteriológicos no habilitan ingresar al agua por las altas concentraciones de bacterias en el curso de agua por la bajante pronunciada. Y la verdad es que no solemos poner policiales en el resumen de la semana, pero este caso amerita. Es un nuevo femicidio y se produce en la localidad de Esperanza. Gabriela fue asesinada en su negocio antes de cerrar el viernes por la tarde. Este nuevo femicidio conmueve a la sociedad toda. Quien cometió el hecho se entregó al día siguiente. Hacía 4 meses que había recuperado la libertad. Una localidad conmovida que no sale del asombro y que marchó el lunes pasado pidiendo justicia. Otra muerte que uno se pregunta si pudo ser evitada. Y esta semana se dieron los pasos formales para la proclamación de la fórmula Fernández Fernández como la ganadora de la elección 2019. El acto principal tuvo lugar en el Congreso Nacional. Allí se reunió la Asamblea Legislativa este miércoles para convalidar el resultado de las elecciones presidenciales y proclamar el triunfo de la fórmula del Frente de Todos, integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Y hoy nos vamos a dedicar en la noticia de la semana a hablar del contexto internacional. América Latina, sin lugar a dudas, no la está pasando bien. Lo que estamos viviendo por estos días en Bolivia, en Chile y fundamentalmente próximos en la Argentina a la asunción de un nuevo mandato nos invita a reflexionar y a aprender un poco más sobre cuál es la realidad y qué es lo que está sucediendo. Por eso recibimos a nuestro invitado de hoy. Y vamos a hablar de la situación en América Latina, principalmente en Bolivia y en Chile, 2 países que están muy complicados. Vamos a tratar de entender qué es lo que pasa y le vamos a pedir ayuda a nuestro invitado de hoy. Está Juan Pablo Julier, es secretario del Observatorio de Política Internacional de la Universidad Católica de Santa Fe. Juan Pablo, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, los otros días hablábamos por la radio y realmente comprendimos un poco más de la situación y queríamos ahondar en el tema y por eso en esta noticia donde repasamos los temas principales vemos lo que ocurre, ¿no? Comenzando por Bolivia, donde, bueno, se quedó sin presidente, algunos dicen que es golpe de Estado, otros que no. Bueno, lo cierto es que ahora hay una nueva presidenta y algunos dicen que es constitucional y otros que no, así que te escuchamos. Y además anoche se sumó otra cuestión, que es finalmente que los diputados del MAS pudieron sesionar, pudieron ingresar a conformar la asamblea, tuvieron quórum y designaron como nuevo presidente de la Cámara de Diputados a un miembro del partido de ellos. Obviamente tienen los números, tienen la capacidad para hacer los votos, serían los escaños para hacerlo. Y el tema es que constitucionalmente el nuevo designado presidente de la Cámara de Diputados sería el que sigue en la sucesión presidencial. O sea, él debería ser el presidente acorde a la Constitución, no Yanine Áñez. Claro, porque ella es la que le sigue a esta persona que fue designada. Exactamente, el tema de Yanine Áñez es que ella es vicepresidenta segunda de la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores tiene un presidente, un vicepresidente y un vicepresidente segundo. No están ni el presidente, que es el vicepresidente que se exilió junto con Morales, ni tampoco está el vicepresidente primero, que también se exilió. Entonces, la sucesión indicaba que sea Yanine Áñez porque es de alguna manera la que sigue en el poder. Pero para que esto ocurra no es automático, sino lo que tiene que hacer es tiene que sesionar la Cámara de Senadores. Para sesionar, como toda Cámara, requiere quórum. En la sesión que ella se autoproclama de alguna manera presidenta de Bolivia no hubo quórum, por lo tanto no es una sesión legalmente constituida. Y antes de proclamarse como presidenta, ella debería además primero haber sido elegida como presidenta de la Cámara de Senadores ante la ausencia de los otros dos. Claro. Que este paso previo no estuvo.
Y sí estuvo, digamos, acorde a los procesos constitucionales la elección del nuevo presidente de la Cámara de Diputados. En la Constitución de Bolivia, la sucesión establece, si no está el presidente, el vicepresidente, si no el presidente de la Cámara del Senado, el vicepresidente de la Cámara del Senado sería, o si no el presidente de la Cámara de Diputados o el jefe de la Cámara de Diputados, como se quiera llamar. ¿Y cómo nos deja eso ahora? Y nos deja complicados, pero ya venía complicado el asunto desde antes, o sea, un asunto que a medida que avanzan los días vamos a tener más novedades y no hay un desenlace certero, porque el principal problema surge a partir de la renuncia de Morales, que me parece que siempre es bueno, de alguna manera, sobre todo por lo que planteó el secretario general de la OEA, que sí, obviamente venía de un proceso electoral que estaba muy cuestionado, que de hecho tuvo una auditoría muy negativa, me parece que es necesario y es saludable reconocer eso, pero también me parece que es saludable reconocer que el mandato de Evo Morales, el que estaba vigente ahora, cuyas elecciones no fueron cuestionadas, fueron varios años atrás, duraba hasta el 1 de enero. Entonces, efectivamente hubo una ruptura constitucional, una ruptura de un orden, de un mandato que todavía está vigente y se corta por medios coactivos, porque no es que el ejército a vos de alguna manera sugiere amablemente renunciar. Hay una coacción detrás de eso, por supuesto, y también hay una falta de cumplimiento del mandato constitucional, tanto de las Fuerzas Armadas como de las Fuerzas de Seguridad Interna. Entonces, todas estas cuestiones a partir de ahí complican en el sentido porque el MAS, que es el movimiento político de Evo Morales, tiene mucha fuerza política más allá de que hoy haya renunciado Morales en Bolivia. Está dividido, es parejo la fuerza que tiene tanto oposición como el MAS. Entonces es evidente y es obvio que la fuerza política del MAS no se va a quedar con los brazos cruzados en esta situación y ante la renuncia de Morales, sino que mínimamente va a exigir que se continúe con el orden que establece la Constitución vigente. El orden que establece la Constitución vigente nos dice hoy que debería ser el presidente de la Cámara de Diputados. Hasta que se constituya la Cámara de Senadores con el quórum como corresponde, ahí se nombre como presidenta a Yanina Áñez y ahí sí en ese caso sería ella la legítima sucesora. Pregunto, ¿cómo impactaron las declaraciones de Evo Morales desde México, explicando el proceso por el cual se exilia, renuncia y demás, y fundamentalmente por qué en ese mismo día se producen por la noche muchas manifestaciones con incluso quema de lugares, roturas y demás, digamos, con mucha violencia? ¿Por qué ocurrió esto? Es muy violenta la política en general en Bolivia, no es la primera vez que suceden cosas así. No sé si recuerdan, hace un par de años que estuvo el asesinato de un ministro o de un viceministro, no recuerdo. Es bastante pesada, por llamarlo de alguna manera. Lo que normalmente en otros países no hubiese pasado de una arenga que hubiese llevado a una manifestación numerosa, por supuesto, pero una manifestación tranquila como las que pueden verse, las que hubo por ejemplo acá en Argentina antes de las elecciones, las marchas de apoyo a Macri han sido totalmente pacíficas, por ejemplo. En Bolivia no pasa esto, es como que siempre está este ingrediente de tensión. Y el papel de Morales desde el exilio, la importancia que tiene al menos para el MAS, es que él sigue siendo la cara, el líder o la cara visible del movimiento, y todo lo que él mencione de alguna manera va a conducir a acciones políticas. Entonces, desde el exilio en México, todo lo que él pueda de alguna manera armar va a redundar siempre en consecuencias políticas para Bolivia. El tema hoy en día, para que se cierre esto, bueno, sin duda que es importante reiterar las elecciones, eso no, creo que ya nadie lo puede discutir. Con veedores, ¿no? Claramente. Sí, sería buenísimo con veedores para garantizar la transparencia. Yo estaría más tranquilo inclusive si no fuese solo la OEA, porque la OEA es un organismo que hoy en día no puede garantizar parcialidad porque es reflejo de los intereses de Washington. Entonces, si bien es un organismo absolutamente respetable y nadie duda de su calidad institucional ni de su calidad diplomática, hay que ser realistas y entender que el mundo se mueve por intereses y que la OEA hoy en día representa intereses que no necesariamente son los de Latinoamérica o los de Sudamérica, sino que son los de nuestro vecino del norte. De hecho, Estados Unidos acepta esta presidenta y nuestro país no. Así es. Nuestro país tiene una situación muy particular, está ingresando en un cambio de signo político, un gobierno que va a tener muchas cuestiones que resolver y que va a necesitar muchos aliados. Entonces, Argentina claramente, geopolíticamente hablando,
dejando de lado cualquier cuestión normativa del deber ser, le conviene que en Bolivia siga Evo Morales, porque mientras más aliados tenga en la región, mejor le va a ir en cuanto a la fuerza que tenga para encarar los procesos de renegociación que se vienen ahora, que van a ser arduos. Entonces, a nosotros, geopolíticamente hablando, pensando de forma egoísta en nuestros intereses únicamente, nos conviene la continuidad de Morales o de al menos una persona dentro de su movimiento político. Para no quedarnos sin tiempo y preguntarte por Chile, que lleva más de 25 días en un estado tremendo, los destrozos e incidentes en las principales ciudades reportan millones, una situación muy compleja. Piñera habla y da propuestas y hace cambios, pero no impactan en la gente. El tema es que las reformas que necesita Chile no las puede dar Piñera en un instante. O sea, yo he defendido siempre, en todo caso, la continuidad de todos los procesos democráticos. O sea, no me parece que Piñera tenga que salir. No quiero que esto se tome como un Piñera no lo puede solucionar, que se vaya. Pero la realidad es que él en este mandato no lo va a solucionar, porque las reformas que requiere Chile son reformas muy profundas que van a requerir varios mandatos constitucionales y un acuerdo político de toda la fuerza política de Chile. Entonces, no tiene que ver con Piñera, no tiene que ver con Bachelet, sino que van a ser reformas profundas que no queda otra que plasmarlas constitucionalmente hablando. Y me parece que el primer paso sería intentar pacificar a la población no generando más represión, porque esto lo único que hace es generar una escalada que no termina más. Sí, iba a preguntarte cómo, porque uno ve las imágenes y es cada vez más violencia, ¿no? Me parece que la violencia... De hecho, la embajada argentina sufrió, sí. De hecho, la casa del embajador, digo, una cosa nunca vista, por lo menos en nuestra memoria, pero... Cuando el Estado responde con violencia, es normal que las manifestaciones se le respondan también otra vez con violencia. Es como que es un dominó, o sea, si uno empieza, la escalada nunca termina, y lamentablemente, por más razón que tenga uno u otro bando, al que le toca dar el primer paso de grandeza siempre es al liderazgo político y al Estado. O sea, lo que Piñera tendría que hacer hoy en día si quiere pacificar a Chile es retirar las Fuerzas Armadas de las calles, prestar atención a las serias demandas que hay de incumplimiento de los derechos humanos hoy en día en Chile a partir de la represión, y comenzar a trabajar con todas las fuerzas políticas de Chile, reitero, porque no es algo que pueda solucionar él solo, ni su partido, digamos, en reformas profundas que van a implicar una reforma constitucional en Chile, tocar intereses muy poderosos, por supuesto, que es lo difícil o lo que, digamos, los partidos se resisten a hacer, de alguna manera. Entonces, esto va a requerir años y lo principal hoy en día es bajar a la conflictividad, para lo cual claramente es necesario que el Estado dé el primer paso dejando de reprimir las marchas. Así de rápido pasa el tiempo, me encantaría seguir charlando y hay tantos temas, pero desde ya, Juan Pablo, muchas gracias, y obviamente que la situación no va a cambiar en breve, así que vamos a ir viendo cómo se adaptan estos procesos y bueno, si Dios quiere conversamos nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y de esta manera llegamos al final de la noticia de la semana. El placer, como siempre, de acompañarlos, contándoles todo lo que ocurre y los principales temas analizados aquí con un poquito más de tiempo. Muchas gracias a todo el equipo de Litus, especialmente a Sebastián Manacero, Francisco Rusillo y todo el gran equipo, más la producción de Nicolás Vico. Nosotros volvemos la semana próxima, agradeciéndoles desde ya que siempre nos acompañen para otra noticia de la semana. Muy buen aniversario de nuestra querida ciudad y nos encontramos el próximo viernes.